Ya lo tenemos a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro segundo invitado, sí, Guillermo Poch, ya está ahí, lo voy a sumar. Un minutito nomás, porque hoy hablamos bastante de tema impuestos, algunos mensajes ahí que fui leyendo, así que estén atentos. Ay, Cata, ¿me lo podés agregar vos? A ver, ahí está, a ver si puedo. Un minuto. Ahí está. Hola, Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Paula? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, a ¿Me ver, escuchás ahí bien? Sí, estaba. ¿no? ¿Eh? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Cualquier ¿Me cosa te escuchás avisamos. bien? Sí, sí, se escucha bien. Estábamos haciendo un repaso de la jornada de ayer, que decíamos en términos financieros fue un poquito más estable. Lo cierro que justo te vi ahí abajo y lo corté medio en seco, pero bueno, lo que quiero decir es que fue un martes más tranquilo porque se tranquilizó el mundo, podríamos decir, con la marcha atrás y la negociación de Trump. Ahora sí, volvemos a la Argentina. Tuvimos hace algunos minutos, Guillermo, una nota con un empresario del sector de electrodomésticos, con quien hablamos de precios, de importaciones, de cómo vienen las ventas, de todo lo que está haciendo el gobierno en pos de mantener la inflación a la baja y de la competitividad de las empresas en este contexto a las que obviamente les cuesta, porque está todo caro en dólares, ¿no? Y entonces hay una pata que uno analiza y que el gobierno también siempre remarca, que es dotarlas de mayor competitividad, no a través de una devaluación, sino de una reducción, en la medida que se pueda, de impuestos. ¿Cómo lo ves vos en principio para este 2025 que efectivamente podamos tener algún tipo de alivio? Bueno, el año pasado, en líneas generales, hasta periodísticamente se puso de manifiesto, si uno hace un Sí. repaso, hubo una baja de impuestos en el ámbito nacional. Desde ese lugar, eh, es una buena noticia, porque de alguna manera es lo que en líneas generales la gente, la ciudadanía estaba eligiendo. ¿Por qué te hago Sí. este comentario? Porque ya en la historia de la tributación, o sea, de las finanzas públicas, se conoce de que los estados parten desde estados chicos, la gente siempre, pero en todo momento está disconforme con la actividad del Estado, porque es un poco, porque es mucho. Entonces, ¿cómo es la historia, las finanzas públicas? El Estado nace con pocas actividades, se le reclaman más servicios. El Estado, a consecuencia de ello, tiene la obligación de financiarse más, que va a recaer en líneas generales a través de mayor carga tributaria hasta que llega un umbral. Bueno, después te quedas corto ya con la carga tributaria, pasas a la emisión. Entonces, hasta ese lugar el Estado crece. Después, ¿qué pasa? La ciudadanía dice, che, me están poniendo una mano muy grande en el bolsillo, la mano invisible del Estado, Mm. y dice, no, no, mano más chica. Entonces, quiere ir a la búsqueda de un Estado más chico. Entonces, ahora estamos en esa situación coyuntural de que la ciudadanía es la que está reclamando menos impuestos. Lo que se está empezando a poner de manifiesto en líneas generales es lo que la gente quiere, no lo que un determinado político está buscando o entiende conveniente. Eso es la ciudadanía, eso es importante entenderlo, porque es apolítico esta conversación que estamos teniendo, si no podría Mm. migrar rápidamente a la política. La gente, las sociedades se mueven en ese estado. Entonces, ahora el gobierno está implementando lo que la gente quiere, que es menos carga tributaria en el ámbito nacional. Está sucediendo, debiera después suceder lo mismo en el ámbito provincial. ¿Por qué hago este comentario? Porque las provincias no son ajenas a esta sociedad que está queriendo menos impuestos. Y vos tenés un impuesto, como el impuesto sobre los ingresos brutos, que en su historia fue creciendo y mucho. Y además es un impuesto que genera distorsiones. Entonces, me Mm. parece que ahora la tarea siguiente es en el ámbito provincial trabajar en la reducción de un impuesto que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Mm. Guillermo, hagamos un nuevo pacto fiscal, va a decir Paula. Hicimos 200 pactos Sí, fiscales. claro. Entonces, hay un momento en donde claramente la dirigencia política va a tener que escuchar a esa sociedad y va a tener que empezar a trabajar también en el recorte de gastos de lo que viene a ser las provincias. Mm. Vos decís, a nivel nacional,
¿Cuáles fueron los que se recortaron? Se me viene el impuesto país que finalmente, bueno, finalizaba en diciembre, había expectativa de si se iba efectivamente a terminar o no, pero bueno, tuvo su reducción en septiembre, su eliminación en diciembre. Después con el blanqueo hubo una reducción, ¿no? Lo que es bienes personales. Bienes personales, la progresividad en el impuesto a las El de ganancias. ganancias, es verdad. O sea, y ahí no hay que entender lo que es un gobierno, porque todo lo que es materia tributaria es del ámbito del Congreso, o sea, que fue más que un sujeto, en definitiva, el que propuso y estuvo de acuerdo con esa progresividad de impuesto a la ganancia, o sea, no continuidad del impuesto país, o sea, claramente el Ejecutivo hace lo que el Legislativo le está trazando. Entonces hay que entender que no es apolítico esta conversación. Y tampoco endilgarle únicamente a una persona. Acá lo que hay que entender es que la sociedad está queriendo menos impuestos y se llevó a cabo menos impuesto país, hubo impuestos internos más bajos, el ITI se derogó, que era un impuesto que La cobraba sobre las transferencia. transferencias de inmuebles, o sea, hubo reducciones, pero me parece que todavía falta. Todavía seguimos en un sistema regresivo. El impuesto al valor agregado en Argentina es altísimo y teniendo una población muy grande de gente de bajos recursos, le impacta más a esa gente el impuesto a valor agregado. Y estamos en una de las tasas más altas del mundo en impuesto a las ventas. Nosotros estamos en un 21%. Lo ideal sería un poquito más bajo. En Uruguay está en el 22%, pero es una carga tributaria alta porque tal vez una persona no está llegando a fin de mes, una familia no llega a fin de mes y pagó un IVA de un 21% en la mayoría de los productos. En los básicos, en líneas generales, hay muchos exentos, pero no todos. Claro. Ahora, ¿cuáles son los impuestos? Esta pregunta que siempre les hacemos a ustedes, pero para repasar, ¿cuáles son los impuestos que más hoy recaudación se llevan? Pues son poquitos, ¿no? El gobierno lo que prometió es hacer una simplificación tributaria y eliminar el 90%, o sea que quiere decir que el 10% restante es lo que más se está llevando en términos de recaudación. ¿Cuáles son esos? Y tenés uno, pero que es más de un tercio de la recaudación nacional, que es el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado tenés un 36% de recaudación. Es un monto muy alto. Entonces, por eso te digo que, y ahí es donde se va a generar un inconveniente. ¿Cómo reducís IVA cuando te aporta el 36% de la recaudación? Lo que pasa en la matriz de recaudación en un país que fuese justo, que tuviese inversiones, que fuese productivo, tendría que picar en punta, pero muy en punta, impuesto a las ganancias. Tu recaudación nacional tendría que venir de un impuesto a las ganancias. En Argentina, constitucionalmente, es un impuesto que se tiene que aplicar de manera de excepción y de emergencia. Lo ideal sería que un impuesto a las ganancias se aplique en el ámbito nacional como potestad casi exclusiva de la nación, el impuesto a las ganancias. Y después los impuestos a las ventas quedan en cabeza de las provincias. En Argentina eso no sucede. Siempre el impuesto a las ganancias fue un impuesto que se aplicó en carácter de emergencia, desde 1933 que tenemos emergencia. Sí, claro. Vamos a ir a los 100 años. Entonces, esas cosas hay que corregirlas tributariamente. Lo ideal sería que un impuesto a las ganancias se recaude a nivel nacional, cubra gastos de defensa, justicia, pero que no... Y después que cada provincia en líneas generales intente buscar su recaudación y se haga más eficiente. Pero lo que pasa es que las provincias chicas, que tal vez no tienen tanta actividad productiva, ¿qué pasaría si le quitas la coparticipación? Constitucionalmente no se puede. Eso surge de mandato constitucional de que tiene que haber una ley de coparticipación. Entonces es un panorama complejo. Es como que tendría que haber un reayornamiento de nuevo de esa sociedad que diga, en determinadas provincias que hay poca actividad, reclamémosle a la dirigencia política que queremos más actividad, que queremos trabajar más. Complejo, ¿no? Sí, sí. Ahora, recién se me venía a la mente, y alguien por acá también creo que lo mencionó, el tema de la baja de impuestos a los impuestos internos, ¿no? Los bienes, los autos de lujo. ¿Cómo la analizaste? ¿Cómo te cayó esta medida de baja de impuestos a un sector que adquiere bienes de alta gama, podríamos decir? No sé si fue muy bien recibida. Hablando de lo que la gente pide, digo, y lo que finalmente llega. Sí, ahí
impuesto a autos de lujo, Sí. lo que te permite también es, vos siempre que introducís un impuesto generás un efecto. O sea, la aplicación de un impuesto no es, más allá de que siempre se busca que interfiera lo menos posible, siempre termina incidiendo, tiene incidencia en el sistema de precios. Entonces, que un auto caro, el impuesto me lo deje más caro, permite que el auto barato suba su precio. Lo explico un poquito. O Bien. sea, si vos al auto más Sí, caro sí, te sigo. le subís el precio, le das posibilidad a alguien a que su auto más económico le subas el precio, porque la gente va a querer auto y va a estar dispuesto a resignar otras cuestiones porque quiere auto. Entonces, ahora que un auto caro baje su precio, empieza como a establecer un umbral máximo del precio de Mm. todos los autos. Como achatar la Entonces, pirámide, digamos, como empieza a a achatar la reducir. pirámide, entonces nadie te va a comprar un auto caro, un auto barato a un precio de un auto caro. Entonces ahí empieza a reducirse, entonces tienen efecto en los impuestos. Entonces a priori parece, uy, se está beneficiando a... Pero no, tiene impacto en toda esa torta de venta de autos. Pues si vos bajás el auto y la gente dice, che, entre auto barato, auto usado que me está saliendo X pesos, y un auto nuevo de lujo, el mismo precio, porque ahora me bajaron, bueno, ¿qué va a pasar? Va a tender a la baja en toda la línea. O por lo menos no aumentar, ¿no? Acá se habla de que están con poco margen los autos más económicos, por lo menos no tener un ritmo de aumento desmedido. Entonces va a pasar que si baja tanto el precio entre el último auto que deja de tener impuesto y el caro, llegan al mismo precio, la gente se va al auto más caro, porque te conviene más. Entonces siempre los impuestos tienen impacto. Después yo no estoy diciendo de que no haya impuestos, o sea, los impuestos son necesarios en vivir en sociedad. O sea, Sí. es otro paradigma el vivir en un estado en donde el Estado no existe o es el 100% privado. El impuesto es necesario y la intervención del Estado también en determinados momentos es necesario. Lo que no hay que abusar de la intervención del Estado en esa actividad económica. Hay que tratar de hacer en una medida justa. Voy a las provincias y después termino con municipios. ¿Vos ves una posibilidad de reducción de ingresos brutos? Porque en realidad lo que estamos viendo es que en las provincias están subiendo cada vez más, en algunas de ellas. Mirá, no sé lo que Guillermo Poch quiere. Yo te puedo decir dónde hoy está ubicada la sociedad. Y las sociedades están buscando menor carga tributaria. Entonces, de a poco va a ir sucediendo que la gente va a ir buscando que las propias legislaturas de las provincias apliquen menos impuestos. Entonces ahí después ya pasa una situación, ojalá que se baje impuestos sobre los ingresos brutos, porque tiene mucha incidencia, es un gravamen que una empresa está perdiendo plata y lo obligás a pagar impuestos sobre los ingresos brutos. Y para Claro, peor, porque hay no es por muchos ganancias, regímenes. recordamos, es facturación. Totalmente. Y a su vez te aplican, de alguna manera, regímenes de pagos a cuenta que te anticipan el impuesto y que Claro. después que por inflación no te ajustan los saldos a favor. Entonces es algo, hasta se convierte en algo injusto. Tal vez la ciudadanía le falta un poco de conocimiento tributario y ahí está, y agradezco la posibilidad de que podamos transmitir estos conceptos. La gente Sí, sí, pero tendría es que un robo. y sí, en definitiva sí, claramente. Es así como lo dijiste, literalmente. ¿No? Nadie debiera tener saldos a favor, más allá que hay regímenes de atenuación, de exclusión, el pago de cuenta tendría que llegar de que la persona lo que paga en el mes lo usa y todavía tendría que pagar un poquito más. Si no le estás anticipando plata al gobierno de turno, es injusto. Tal cual. Y ahora bajo a los municipios. Alguien por acá decía, no me acuerdo de qué municipio era, pero que le había aumentado el 50% el impuesto, la tasa municipal, lo cual es un delirio, ¿no? Pero bueno, pasa eso también en los municipios. Los municipios no se quedan atrás. Tuvo todo el revuelo durante el 2024 de discusión entre Caputo y los intendentes para que bajen las tasas, para que dejen de crear tasas que nadie conoce, que son muchas y nada, pues,
generalmente las pagabas a través de boletas que las desconocías totalmente. ¿Cómo estás viendo vos el tema en los municipios puntualmente? ¿Se viene también lo mismo? Pero la gente está recaliente, ¿no? Uno entra en Twitter y ves todo cómo se van despachando con las cosas que ven y que encuentran, que me parece que hace, lo hago un poquito más largo, pero hace a lo que estamos contando, ¿no? A llevar un poco más de información, a que empezamos a entender qué pagamos, tener más transparencia, y la gente ahí activa. Si no, si te meten adentro de las boletas tasas, no tienes ni idea, con 3 letras estás pagando cualquier cosa. El sistema tributario para mí hoy debiera irse ayornando, ¿sí? Hay gente de distintas provincias y municipios que acá nos están escuchando, pero voy a pasarte a responder. El sistema tributario argentino no está muy ayornado. Cuando yo era chico, vino la tendencia de los hipermercados, ¿sí? Y hoy, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron muchos negocios de cercanía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, la gente dejó de ir casi a los supermercados, está muy cómoda en ese negocio de cercanía. Va, agarra, bueno. Lo mismo debiera suceder con las municipalidades. Las municipalidades, tranqui, no pasa nada. Lo que tendría que hacerse es, me parece que ese estado de gobierno, ese municipio que está más cerca de la gente, es quien le debiera dar casi más servicios, brindarle más servicios, más allá de luz, barrido, le tendría que dar un poquito más de servicios, porque en cada uno está más cerquita de esa persona, cuáles son sus necesidades más inmediatas. Entonces, me parece que el municipio tendría que tener una injerencia mayor en cuanto a la recaudación, más ajustado a lo que quiere esa sociedad cerquita, ese negocio de proximidad. Después, una provincia, darle otro tipo de servicios, y a lo último una nación muy lejos, que es lo que el Estado nacional le debiera brindar. Y por el sistema tributario argentino es sistema, vamos a decir, bastante unitario, recaudo todo y casi después a discreción empiezo a distribuir la plata y allá lejos en el tiempo le llega a la municipalidad. Entonces me parece que lo más próximo, hoy como la gente está informada, celular, bla, bla, bla. Che, ¿qué quiero? Bueno, listo. El municipio te lo brinda, te da mucha contención cerca tuyo. Después aparece la provincia y allá lejos tendría que ser la nación la que brinda, no sé, seguridad nacional, justicia federal y no muchas prestaciones más, sino que ese que está más junto al ciudadano le brinde más servicio. Claro, claro, pero lo que uno ve en los municipios muchas veces es, o sea, que lo que pasa en las ciudades es que tenés más o menos bien las calles más céntricas o donde hay más tránsito, las que están cerca de la municipalidad, y en ciudades grandes donde empezás a salirte, digamos, de la zona más concurrida y te vas a las más periféricas, tierra de nadie. O sea, ni te baja recursos Nación porque te hago obra pública, ni la provincia porque ya a Nación no le pasa, ni el municipio porque nadie le pasa, y no hay cloacas, no tenés electricidad, no tenés vereda, no tenés calle, no tenés alumbrado, barrido, ni hablar, porque es tremendo. O sea, Nación ha sabido recoger, Nación no, el presidente Javier Milei supo recoger todas las demandas y mandar la comunicación fuerte por ahí, ¿no? Por lo que la gente estaba realmente harta. Pero bueno, las provincias y los municipios están quedando como los que no están sabiendo administrarse bien, me parece, al final de cuentas, ¿no? Como que el gobierno hace el esfuerzo, se ajusta y las provincias siguen despilfarrando, derrochando, quisilofa a la cabeza. Por eso, ahí lo que hay que, o sea, si uno hace un recorrido por el país y está en esa, recorriendo, viste, lo que vienen a ser más las provincias y no solo las ciudades, te das cuenta de que cuando uno analiza y se pone a pensar, che, ¿cómo es la distribución de la carga tributaria entre nación, provincia y municipios? Te das cuenta que los municipios a veces necesitarían un poco más ese municipio que está lejos. Si queremos un país más federal, me parece que tendría que poder darle más servicio, tener un poco más de disponibilidad, como que está muy concentrado siempre la recaudación y el poder, principalmente en Nación, después las provincias, y la verdad hoy el mundo quiere otra cosa, hoy el mundo
es más próximo. Te lo digo el caso claro en los supermercados. Nosotros Claro. éramos chiquitos, estaba el kiosco de la esquina, la despensa. Después fue migrando a hipermercados y hoy de nuevo vuelve ese negocio que lo tenés cerca de tu casa porque querés y lo que consumís más próximo. Bueno, lo mismo debiera pasar en los municipios. Te sigo. Bueno, a ver, o sea que se vendrían, como para cerrar y como para conclusión, en lo nacional tendríamos la certeza de que por lo menos se viene para el 2025 una búsqueda por simplificar, que también es parte de bajar costos, ¿no? La simplificación. Sí, Veremos, sí. coincido, Paula, o sea, creo que la dirigencia política va a tener que escuchar y si hace lo que te decía al principio de la conversación, un repaso en la historia de las finanzas públicas, me parece que aquellos que vayan más alineados a vamos a bajar la carga tributaria, menos función el Estado, más proximidad con la gente, me parece que van a tener mucho más éxitos que aquellos que vengan con un relato de que el Estado tiene que prestar mucho más servicios y por eso ser más caro y mayor recaudación. Me parece que va a ir por ese lado, porque la ciudadanía en este momento está migrando a ese lugar. Y lo que pasa es que, o sea, necesariamente migrase hacia algún lugar porque con todo lo que nos han sacado de los bolsillos durante toda la historia argentina reciente, no se volcó nunca en tener buenos servicios. Entonces, ¿qué más da? O sea, si no tengo los hospitales que tengo que tener, si no hay insumos, no hay médicos porque no le pagan bien, no hay ambulancia, no hay patrullero, no hay colegios en buenas condiciones. Llega marzo y se están empezando a arreglar las escuelas municipales, provinciales. O sea, es un desastre, con lo cual, lamentablemente, muta a pedir algún cambio. Totalmente. Es así, o sea, hay una responsabilidad política de que no han hecho nunca nada y bueno. Bueno, gracias, Guillermo. Nos estaremos comunicando más adelante a ver efectivamente cómo se va dando este 2025, que obviamente tiene que tener también una reactivación económica y mayor recaudación como para que se dé el lugar también para la baja de impuestos, ¿no? Porque recaudación, ingresos, esa cuenta siempre tiene que dar bien, obviamente. Para que pueda Totalmente. Bueno, Guillermo, que tengas buen resto de semana, buena mañana. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición. Gracias, un beso grande. Bueno, ahí estaba Guillermo Poch con nosotros hablando un poco sobre la estructura tributaria que tenemos en la Argentina y sobre lo que se viene y bueno, compartiendo un poco la mirada y la indignación, ¿no? No es mi lógica que no haya ningún servicio, no sé qué estás queriendo decir, T-Torx, sino lo que digo es que no tenemos servicios de calidad, con lo cual nadie puede llenarse la boca de lo logrado hasta ahora, porque si uno va a una escuela a un colegio que no es privado, seguramente se va a encontrar con las 1001 deficiencias. Si uno entra en la mayoría de los hospitales que pertenecen a la provincia o de las salitas que son de los municipios, o sea, todo está hecho un desastre y sobre todo para la gente, siempre los más afectados son los más vulnerables, los que viven en las zonas más alejadas, periféricas del centro. O sea, es así. No tienen las posibilidades que uno tiene teniendo un mayor poder adquisitivo o viviendo en una ciudad, en una zona más céntrica, ¿no? Donde uno tiene directamente la comodidad de estar en su casa y tener agua y tener calefacción y tener luz y poder salir a la vereda y tomarse un colectivo o agarrar el auto. Digamos, el que tiene que ir y sacar un turno y que le dan el turno en el hospital dentro de 4 meses, pero tiene una urgencia, o sea, no hay prótesis, nada funciona hasta ahora de la manera en que debería funcionar por lo que pagamos los argentinos en términos de impuestos nacionales, provinciales, municipales. O sea que de alguna manera algo tiene que cambiar. Y lamentablemente siempre se llega al punto máximo. Cuando querés que una persona cambie, más o menos pasa lo mismo, ¿no? Se tiene que romper todo para volver, para barajar y dar de nuevo. Y bueno, así las cosas.